Muy buenos días a todos. Madre mía, vaya tiempo de lluvias, que esto va a venir bien para que se nos llenen los pantanos y no haya sequías. La verdad es que está coincidiendo últimamente que no hago más que vídeos y siempre llueve. Pero vamos, tenéis aquí bien el suelo empapado. En fin, este vídeo va un poco enfocado por el tema que estoy viendo en redes sociales, discusiones por el tema de la guerra, y parta de la base de que una guerra nunca es buena. En general, ni para los que están metidos en la guerra, en este caso Rusia y Ucrania, ni para todos los países que se pueden ver involucrados. ¿Qué ocurre? Que en una guerra todo el mundo tiene sus motivos, o para apoyar a uno, o para apoyar al otro, o simplemente cada país contingente pues tiene sus motivos para estar en esa guerra y para haberla empezado, para haberla continuado. Porque mientras no haya muchas cosas claras, porque al final los medios de comunicación son los que se encargan de que esto sea así, pues al final la información te llega muy sesgada y te llega lo que te quiere llegar. Rusia es malísima porque han empezado la guerra y Ucrania debe ser súper buena, sobre todo cuando lleva 8 años bombardeando ciertas regiones, morían civiles y aquí no pasaba nada. Entonces, dicho esto, el problema que nos viene a nosotros como terceros países o países consumidores de ciertas cosas que ahora iré desgranando, pues es sobre todo enfocado al problema que lleva habiendo de lo que existe a nivel globalizado o a nivel Europa, o por lo menos a nivel mundial. Y una de las cosas que estamos sufriendo más importante es el tema del gas. En mi caso concreto me da igual porque no consumo gas, pero sí que consumo ciertas cosas que derivan luego del gas. Entonces al final pues esto se acaba pagando de la misma forma. Por ejemplo, el transporte público, se hicieron inversiones en su día apostando porque era menos contaminante el gas natural que el petróleo, el gasoil y otras energías. Pues bien, ¿qué ocurre ahora? Que como tenemos que comprar el gas un 50 o un 60% más caro porque con Rusia se han quitado los acuerdos comerciales, y esto lo ha hecho Europa unilateralmente. Es decir, Rusia no tenía ningún problema, pero Europa sí que decidió quitarlo. Entonces, bueno, pues es lo primero. ¿Qué ocurre? Que si teníamos gasoductos de Rusia a Europa, se corta, entonces ese gas que se consumía hay que traerlo de otro sitio. ¿Qué otros sitios hay? Marruecos, es otro de los gasoductos que tenemos, y se puede traer en barco desde Estados Unidos. Por supuesto, a Estados Unidos esto le viene de perlas porque hace su negocio, pero claro, 50% más caro. Esto significa que al final los que lo pagamos somos nosotros. Además del gas, también nos encontramos el problema de la energía eléctrica. Esto afecta prácticamente a la totalidad de consumidores, no solo en España sino en todo el mundo. Y claro, aquí viene el problema. Digo, es que lo primero, que el gobierno hizo un intento de apaño, algo que se tendría que haber hecho desde siempre, o incluso eliminarse, como son los impuestos directos, ¿vale? Impuestos directos, aparte del IVA, está el impuesto de la electricidad, que es casi un 6%, y el IVA, que era el 21%. Bueno, esos impuestos se han reducido, que no eliminado, se han reducido. Del 21% creo que se pasó al 10%, y del 5, algo, 5,7 o 5,2 se redujo también a un 1 o a un 1 y pico por ciento. Esto, bueno, podéis encontrar los datos exactos por ahí, pero vamos, es una reducción. ¿Qué ocurre? Que hay otra serie de impuestos que se llaman indirectos, que también los pagamos los consumidores, pero que no se nos repercuten directamente, por eso son indirectos, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, es el impuesto que se llaman peajes eléctricos,
que es un impuesto que paga la compañía, pero claro, eso lo repercute al final en el consumidor, igual que todos los impuestos que... ¿Qué más impuestos tiene? Bueno, aparte del de las renovables, tiene uno que se llama renovables, que es también un impuesto precisamente a las energías renovables por intentar fomentarlas. Si tu empresa, por ejemplo, se dedica a energías renovables, creo que este no se paga, pero bueno, es muy difícil de controlar porque ninguna empresa te puede garantizar de dónde consumes tú la energía, con lo cual, pues es lo que toca. Luego hay otro impuesto que se llama el de valor de la energía producida o algo así, que es otro impuesto que se les pone a las compañías, pero es que ese impuesto también se repercute en el megavatio final. Sé que al final de, no sé, de llegar a estar a 50 euros a llegar ahora casi a los 500, es más o menos lo que ronda. Momentos más caros, momentos más baratos por el tema de diferencia de consumos o el tema de la oferta y la demanda habitual. Entonces, claro, dices, no, es que esto depende de los gobiernos. Vamos a ver, eliminar los impuestos sí depende de los gobiernos. No solo de los impuestos directos que tenemos los consumidores, sino de los indirectos que tienen las suministradoras o las productoras de energía. Si tú eliminas esos impuestos, el precio del megavatio va a bajar, sí o sí, tiene que bajar. Si los mantienes o los reduces, pues el precio no se va a ver tan alterado. Pero tenéis más, el tema ahora de la gasolina y el diésel, la gasolina que yo la he llegado a ver casi a 2 euros en alguna gasolinera, están plagadas de impuestos, pero plagadas. De hecho, si viajas a Canarias vas a ver la diferencia también, porque el impuesto que tienen en Canarias al petróleo no es el mismo que tienen aquí, con el tema de los combustibles. Pero todavía tienes más. Si te digo que prácticamente un 60% de lo que se paga del precio por litro, me da igual que sea diésel que gasolina, se dan la mano, son impuestos. Pues dices, hombre, es que de cuando estaba 1 euro, aquellos tiempos maravillosos, estaba 1 euro el litro, incluso menos, resulta que 60 céntimos son de impuestos, ahí sí que tiene mano el gobierno para bajarlo o para eliminarlo. Lo suyo es que se eliminara, porque todo lo que es energía, igual que alimentación, no debería llevar impuestos, porque son bienes básicos y necesarios. ¿Qué más ocurre? Bueno, hace poco, o ayer, salía la noticia del tema de los alimentos. Pues bien, ¿qué más tenemos? Bueno, el problema que tiene España, en general cada país de la Unión Europea, es que han intentado vendernos el tema de las energías renovables como algo maravilloso, algo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahora resulta que sigues pagando la electricidad muy cara, porque dependes del gas o dependes de la energía que otros países generan, cuando aquí en España tienes un sistema eléctrico desde hace unas cuantas décadas que perfectamente daría para abastecer a todo el país y no depender de ningún otro país, de terceros. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, las centrales nucleares. La central nuclear es una de las fuentes de energía más limpias que existen, porque no generan dióxido de carbono en su producción y lo único que generan son residuos, ¿vale? Si queréis entrar en el tema de los residuos, en el libro que tengo de viajes taurómacos por España, tengo prácticamente un par de páginas dedicadas a la energía nuclear y qué hacer con los desechos. Y que, bueno, para que os hagáis una idea, los desechos nucleares se utilizan, por ejemplo, para hacer tema de productos sanitarios, tema medicinales. Pero hay que ir más allá todavía, y es que no solo las centrales nucleares, que son una de las fuentes más importantes, es que hay otros proyectos a nivel europeo en el que sí que no dependeríamos de nadie, ni siquiera para obtener uranio, para obtener cualquier otra materia. Pero bueno, eso ya, si queréis investigarlo, los tenéis por ahí. Creo que era algo de Suiza, si no recuerdo mal, un proyecto muy muy grande que bueno, tendría que salir adelante para que
tuviéramos una energía muy barata y no depender de nadie, sobre todo por conflictos como este, que al final nos afectan demasiado. Además de esto tenemos el tema de los cereales, por ejemplo, y me ha sorprendido por dos motivos. El primero, porque estuve echando un vistazo y prácticamente el 70% de aceite de girasol lo traíamos de Ucrania, al mercado con uranio. Entonces, claro, dices, vamos a ver, un país como España, nosotros, que tenemos aquí campo para cultivar lo que queramos, que tenemos una climatología perfecta para lo mismo, que tengamos que estar dependiendo de otros países, pues a priori no está bien. Y la segunda cosa que me sorprende es que la gente se ha vuelto loca con aceite de girasol, cuando primero, la mayor parte de aceites de girasol que se venden son refinados, malísimos. ¿Por qué? Porque no sabes cómo han sido refinados, ni cuántas veces, ni cuánto calor les ha entrado, etcétera, etcétera. Y lo segundo es que, o tercero, es que tenemos uno de los mejores aceites en España, que es el de oliva virgen extra, que tiene que servir para todo. Es verdad, y hago un pequeño chascarrillo, y es que quizá para las mayonesas no valga, ¿vale? Pero ya está, para todo lo demás es lo mejor que hay. Entonces, claro, no entiendo cómo un país como España tiene que estar dependiendo de cereales de fuera, cuando aquí dentro tenemos mercado, tenemos productores y bastante mejor calidad, segurísimo. Pero con esto lo extrapolo a todo lo demás, tema de cereales también, arroz. O sea, ¿me queréis decir que en España no tenemos arroz? Comunidad Valenciana, en la zona de Zaragoza, Delta del Ebro. ¿Me queréis decir que ahí no tenemos arroz y lo tenemos que importar? ¿En serio? O sea, es como si importas naranjas teniendo las de Valencia. Pues oye, esto no es cuestión de quién importa, sino de quién consume. Si tú como consumidor no consumes productos nacionales, pues luego no te quejes de que te lo suban o de que haya problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar ahora? Pues que seguramente la importación salga muy cara y empiecen a obtener productos de aquí, que es lo que tenemos que hacer. Coger el producto del vecino, de nuestro próximo, que para eso lo tenemos, y consumir de la tierra. Y vamos, yo desde luego entre el aceite de oliva virgen extra y el de girasol, pues hombre, es que no hay color, o sea, en nada, nada, me da igual. El de girasol no, nada. Y os digo más, digo, el aceite de coco, por ejemplo, que también lo usan mucho, o el aceite de palma, de palmiste que se usaba, también, o sea, no tiene nada que ver, son aceites que no son nada sanos en comparación con nuestro aceite de oliva virgen extra. Vamos. Y sobre todo porque va refinado. Si todavía me dices que el aceite de girasol que se consume aquí es el del primer prensado, que os invito a que lo busquéis y a que lo probéis, porque yo lo he probado y a mí me parece que está asqueroso. O sea, prefiero hacer una mayonesa con un aceite de oliva intenso antes que con el de primer prensado de girasol. Podéis probarlo en Amazon, os voy a dejar abajo el enlace. En Amazon lo compré y asqueroso, pero bueno. Así que, pues nada, realmente ¿a quién le interesa esta guerra? A mí me parece que exclusivamente a Estados Unidos, porque es el único que está sacando partido importante, porque es el que está vendiendo gas a un 50% más caro que lo comprábamos antes, y todo lo demás, muerte de civiles de un lado y del otro, muerte de militares de un lado y del otro. Se está comprobando cómo Europa ha perdido el norte con el tema de los ejércitos, porque a mí me parece que, por lo menos en España, hace ya muchos años que no tenemos ejército, porque al final se ha profesionalizado, ¿vale? Y de lo que se ha llenado es de, entre comillas, mercenarios, porque al final muchos de los que están en el ejército, primero, que no son españoles, y segundo, otro problema, y es que como se paga un sueldo y no hay una obligación de asistir, pues ocurre lo que ocurre. Al final
es otra profesión más, el que quiera es militar y el que no, no. Pero no hay una, ¿cómo llamarlo? No hay una obligación a nivel ciudadana de pertenecer a un estamento en el que te obligan a defender a tu país. El problema luego sería que intereses tiene ese país o no, si encajan contigo o no, pero bueno, eso es otro tema al margen. El tema, por ejemplo, de haber quitado la mili es algo que da mucho a pensar, y el tema de no hacer inversiones realmente en armamento, es verdad que carros de combate tenemos, no sé yo si para una guerra, por lo menos para museos fijo, y luego el único proyecto un poquito más peculiar es el de Airbus, el Eurofighter, que recordaréis la imagen que estaban los Eurofighters sobrevolando las 4 torres en Madrid. Pero si quitas eso, aquí el ejército, vamos, yo tengo claro que de hecho la OTAN ni siquiera se ha metido en eso, precisamente porque no hay, y sabe que su capacidad armamentística está muy limitada, mientras otros países, como por ejemplo Rusia, ha estado invirtiendo en muchísimo dinero en aspectos militares, y hoy en día pues tiene lo que tiene. Igual que te digo Rusia, te digo Corea, te digo China, el resto de países que le han dado la importancia a la defensa de su territorio de una forma diferente a la de nosotros. Entonces, bueno, al final lo que se traduce es que los de siempre lo pagamos, sea de un lado sea del otro, sea la guerra de una cosa o sea de otra. Y de hecho, fijaos hasta qué punto se ve lo que es una guerra, o lo que es esta guerra, que lo primero que se ha hecho es ir a por una central nuclear. Ni siquiera se ha ido primero a por torres de comunicación, no se ha ido a por algún punto así concreto de algún ministerio, no sé, por ejemplo estos tan importantes como tenemos aquí, Ministerio de Igualdad. O sea, yo me imagino una invasión en España y segurísimo que lo primero por lo que van es a por eso. Y bueno, pues se ha demostrado porque lo primero es la energía, y que un país sin energía está bastante fastidiado. ¿Y qué está ocurriendo? Que los precios de la energía, digo, pues se están poniendo por las nubes. Y no hoy, sino que es que lleva así muchos años. Pues yo me acuerdo hace, bueno, creo que gobernaba el PP, me imagino. Había muchas campañas porque estaba el precio del megavatio a 50 euros o 60. Que si lo traduces estás hablando de algo menos de 6 céntimos. Y si lo traduces ahora al precio del kilovatio, y si lo traduces ahora que está en unos 500 euros, pues estás hablando de que de 6 céntimos ha subido a 50 céntimos. Entonces, claro, eso lo que es el regulado, etcétera. Luego ya el que tuviera contrato anual por el mismo precio, pues ese año se mantiene exactamente igual. Así que nada, esta guerra en concreto es muy complicada de entender. Yo por lo menos no la entiendo, porque para mí ninguno de los dos lo está haciendo bien o no lo ha hecho bien. Uno azuzado por la OTAN, y ahora la OTAN se desentiende, y el otro pues porque Rusia es Rusia, país independiente, y ha tomado una determinación después de aguantar ciertos bombardeos y ciertas presiones políticas. Pues oye, al final el problema es que la guerra es la guerra, y para mí no gana nadie. O sea, al final los perjudicados son pues eso, 1 millón de personas que tenía que salir de allí, el tema de los corredores humanitarios que llamaban, etcétera. Al final toda la gente que quería era simplemente trabajar y sacar a su familia adelante, pues al final son los que lo pagan. Y en nuestro caso pues igual, porque al final los que queremos sacar a la familia adelante y los que queremos hacer una vida feliz y tranquila, sin meternos con nadie, sin hacer guerras con nadie, pues pasa exactamente lo mismo. Al final te suben la electricidad, te suben las materias primas, hay escasez, etcétera. Pero bueno, yo concretamente por el trabajo de suministro industrial, esto es algo que llevo viendo desde prácticamente el 2020, y los que os dediquéis al tema informático estaréis igual, porque la escasez que ha habido de silicio, de procesadores, la escasez y los problemas que está habiendo con las tarjetas gráficas, o sea, todo eso al final
es un cúmulo de un problema generalizado a lo largo del mundo, de que quienes tienen el poder de hacer ciertas cosas, pues por ejemplo en China habían limitado el trabajo por el tema de la contaminación, ¿vale? Pues si tienes que estar sacando minerales 12 horas en vez de 24, pues obviamente las fabricaciones se van a ver afectadas. Pero bueno, simplemente era un ejemplo. Así que nada, por aquí dejo este vídeo. Sé que es largo, pero bueno, os he dado mucha información sobre el problema general que hay eléctrico en España, que a mí me parece bastante importante no aprovechar lo que tenemos aquí, y que luego, bueno, pues quizá el tema de la autarquía no siempre esté bien, pero en ocasiones como esta, pues oye, te lo planteas. O por lo menos cuando te decían, no, compra en la tienda del barrio, porque joder, tu vecino, pues dale ese dinero a tu vecino, o ese servicio, contrátalo a un vecino, en vez de dárselo a uno de fuera. Pues esto es exactamente lo mismo. El mercado de proximidad que se llamaba, pues a ver si os ponéis en marcha y lo hacéis de verdad, porque en España tenemos muchos productos y muy buenos, y es una pena que las empresas tengan que exportar porque dentro no se consume, porque dentro se prefiera consumir productos de otros sitios. Entonces nada, con las subidas de los transportes, etcétera, etcétera, a ver cómo va evolucionando todo el tema de las comidas, por ejemplo, las frutas, verduras, todo esto. Así que nada, si queréis me podéis dejar por abajo algún comentario. Si me queréis explicar el motivo de esta guerra, estoy abierto a oírlo, porque yo, para mí es simplemente una guerra económica, pero claro, muriendo gente, y eso ya es otra historia. Y yo lo he visto claro en el tema del gas, porque al final uno que vende gas dice que el otro no tiene que venderlo, y te lo vendo yo, que te lo vendo más caro todavía, con lo cual gano yo más dinero y tú te ves perjudicado por esto. Así que nada, lo dicho, me escribís en los comentarios todo lo que opinéis al respecto, y nada, hasta la próxima. Con el tema de los impuestos indirectos pasa algo muy parecido a nivel trabajador y empresario. Pero bueno, también empresarios pueden ser trabajadores como los autónomos, pero bueno. Los impuestos indirectos que se pagan, sobre todo en la seguridad social, que está muy bien que tú veas en tu nómina que te han descontado seguridad social, te han descontado IRPF, pero además hay otra seguridad social que es la que paga la persona que te contrata por contratarte. Tú imagínate que te vas a llevar 1.000 euros al mes, ¿vale? Prácticamente netos, pues la otra persona está pagando prácticamente un 50%, lo que son otros 500 euros por contratarte. Entonces estos impuestos que se pagan indirectos no los paga el trabajador directamente, pero sí indirectamente. Me voy a explicar. Si tú decides contratar a alguien para lo que sea, esa persona a la que contrates te tiene que dar más dinero de lo que te cuesta, porque mal que os pese, las empresas están para ganar dinero, dar servicio, pero ganar dinero. Si tú, un empleado, a ti te cuesta unos 1.500 euros, 1.000 que se lleva, 500 que pagas de seguridad social, más todo lo que sean activos en la empresa necesarios para tener a esa persona trabajando. Imagínate que tienes que comprar un ordenador de 4.000 euros, tienes que hacer una estimación de en cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero. Y eso lo único que lo mide es la producción del empleado. Si el empleado al mes te produce 1.000 euros en vez de 1.500, no te interesa tener un empleado, porque no puedes sacar dinero para pagarle. Sin embargo, si te deja 3.000 euros o 2.000, te puede salir rentable contratar a alguien. Y esto es lo mismo que ocurre con la electricidad. Tú ves lo que pagas, pero no ves lo que las compañías eléctricas están obligadas a pagar. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con los bancos. Y esto no significa que los defienda. Pero sí que es cierto que si tú a un banco le pones un impuesto,
el banco ese impuesto lo tiene que repercutir en el servicio que ofrece. Por ejemplo, cobrándote 50 o 60 euros por tener una cuenta, 100 euros por tener una tarjeta, lo que consideren. Si al final lo que haces es freír a impuestos indirectos, ¿vale?, a la gente, porque al final un impuesto indirecto lo vas a pagar igual, lo único que lo vas a pagar en el precio de lo que consumes o lo vas a pagar directamente según lo consumes, la diferencia. Pues ya depende de ti, lo que quieras ver o no quieras ver. Esto funciona exactamente igual.